sobre un tema que lo he titulado, como va a aparecer ahí en la pantalla, el gen de la evolución definitiva. Repito, el tema sobre el que voy a disertar en esta noche para ustedes lo he titulado el gen de la evolución definitiva. Para las personas que les gusta la academia, para las personas que han leído sobre la controvertida teoría de la evolución presentada en el año 1869 por Carlos Darwin en su obra sobre el origen de las especies. A ustedes les tengo muy buena noticia en esta noche con este tema que lo he titulado el gen de la evolución definitiva de los seres humanos. Lamento tanto que Carlos Darwin, este gran biólogo, no hubiese tenido un solo cristiano, ni siquiera un solo cristiano de todo el cristianismo protestante católico, que le hubiera dicho que la teoría de la evolución, como él la formuló, tiene muchas coincidencias con la enseñanza de la Biblia. El Big Bang, por ejemplo, que fue formulado públicamente en el año de 1948, tiene mucho sentido con el libro del Génesis, el capítulo 1 del libro del Génesis, en el que Dios muestra en la Biblia que Dios no creó el universo de una sola vez, sino que lo hizo por etapas, en un lenguaje sencillo, escrito para hombres, presentado para hombres y mujeres que vivieron hace miles de años, hombres que habitaron hasta en las cavernas, recibieron esa enseñanza del Génesis capítulo 1, en el que se presenta la creación del universo en una secuencia de 6 días, que tranquilamente se puede ubicar en etapas, que la tarea de descubrir esas etapas se la dio Dios a la ciencia, a los hombres, como dice el libro del Eclesiastés, que Dios ha colocado eternidad, infinitud en toda su creación, sin que la ciencia misma alcance a abarcar y a comprender completamente su obra. Yo recuerdo que cuando estudiaba filosofía y estaba pasando a mi ciclo de teología en la Universidad Pontificia Bolivariana en el año 1998, se habló del descubrimiento del genoma humano y se presentó ese gran hallazgo. Y solo en el año 2016 se logró presentar una teoría ya mejor estructurada sobre el genoma humano. Apenas en el 2016, apenas la ciencia está en pañales. Estamos casi a las puertas de una guerra nuclear que acabe con toda la especie humana y con el planeta, y la ciencia apenas está en pañales, apenas empezando a descubrir los grandes misterios de la vida, que no son misterios, sino que Dios le dio la tarea a los científicos de conocer cómo funciona la estructura, la mecánica, la dinámica de este universo que tiene como 2,000 billones de galaxias. Así que quiero dejar este marco hoy sobre el tema que les voy a exponer a ustedes desde las Sagradas Escrituras. Y para ello quiero leer San Juan capítulo 1, versículos 1 al 14 inicialmente. A propósito, para los que no tienen esta información,
El Génesis es el primer libro de la Biblia y habla sobre los orígenes del universo, de todas las cosas. ¿Cuál es el origen de la vida? ¿Cuál es el origen del ser humano? En el libro del Génesis. Y el Evangelio de San Juan es el relato sobre los orígenes de la nueva creación de Dios. O en otras palabras, el proceso evolutivo o transformador de todo el universo que se activó y se detonó con la encarnación de Dios, o con el hecho de que Dios se hiciera humano, se hiciera hombre, introduciendo en la genética humana el ADN de Dios, para elevar a este ser humano a un nivel de un hombre superior en su proceso de transformación definitiva. Leamos San Juan 1:14, 1:1 al 14, dice: en el principio la palabra ya existía. Esta palabra en otras traducciones es el verbo. Y esta palabra, el verbo, es Jesucristo antes de que se hiciera hombre, antes de que entrara en nuestra realidad. Digo esto para las personas nuevas que apenas se van a familiarizar con este relato. Vuelvo y empiezo. San Juan 1:1 dice: en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Lo que acabamos de leer es que la palabra, el verbo o Jesucristo ya existía como Dios y estaba con Dios antes de que existiera la materia primigenia. Antes de que existiera el universo, ya existía Jesucristo, pero no existía como hombre, sino que existía como Dios, como un ser espiritual. Versículo 1. Ahora pasemos al versículo 2. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Insisto, dice el autor, ojo, el que es la palabra era Dios y existía desde el principio, desde el comienzo con Dios. Es decir, antes de que existiera tiempo y espacio, antes de que existiera un hoyo negro, antes de que existiera un agujero negro, antes de la gran explosión primigenia que dio origen al universo en expansión, ya existía Jesucristo. Y él no estaba solo, estaba acompañado con Dios, y Dios estaba con Jesucristo, y Jesucristo también era Dios. Pasemos al versículo 3. Dios creó todas las cosas por medio de Él. ¿Quién es Él? Jesucristo o la palabra. Y el versículo termina diciendo: y nada fue creado sin Él. Versículo 4. La palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo que venía para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos,
venía al mundo. Vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo Israel y hasta ellos lo rechazaron, aunque vino como uno de su propia raza. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Hasta aquí esta primera lectura. A mí me encantaba escuchar un locutor en la radio cuando yo era niño. En este tiempo de Navidad colocaban a un locutor con un vozarrón hermoso que decía: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de bondad. Bien, aquel que es la palabra, el Verbo, el creador del universo, vino y se hizo creación, se hizo criatura. ¿Qué acto de humildad tan grande nos da a nosotros Dios, quien es la palabra, la segunda persona en Dios? Porque Dios es uno solo, pero está integrado por tres personas. Y esas personas no tienen aspecto físico, sino que son seres que tienen vida, independencia, autonomía e interactúan en una relación de unidad perfecta. Ese es Dios. Y una de las tres personas, el Hijo, quien creó todas las cosas que existen, y sin Él nada de lo que existe ha existido. Y Él creó la vida, y la vida es la luz de los hombres. Y para que los hombres salgan de la oscuridad, y estar en la oscuridad es estar en las tinieblas, en la ignorancia. Para salir de la ignorancia, de la oscuridad, de las tinieblas, hay que conocer a Dios. Y conocemos a Dios a través de la palabra. La palabra de Dios es la luz. Es una luz que ilumina nuestro vivir, nuestro existir en esta tierra. De esa palabra estamos leyendo hoy, la palabra viva de Dios. Hay una palabra de Dios escrita que es la Biblia, pero hay una palabra viva de Dios que es Jesucristo, el cual vivía como Dios, con Dios antes de crear el universo. Y después de crear el universo, Dios, el Padre, acordó planes con el Hijo para enviarlo a este mundo a cumplir una misión, una tarea especial. Y esa tarea especial, que tiene muchas explicaciones diferentes, complementarias,
muchos significados y que además con esa tarea había una cantidad de cosas, de planes que él venía también a ejecutar en esta tierra. Pero una de esas tareas importantes que venía a hacer en este mundo, la palabra que es engendrado en la Virgen María, en la que Dios creador se hace criatura, se hace humano, se abaja al nivel de nosotros en un acto de humildad, porque la palabra humildad, que en griego se dice tapeinos, significa hacerse pequeño. Y hacerse pequeño es ser humilde. Y toda vez que la Biblia va a hablar de humildad, siempre va a hablarnos de hacernos pequeños. El hombre, la mujer adulta que se hace como un niño es humilde porque se hace pequeño. Y Jesús dijo, si no te haces como un niño, como una niña, no vas a poder entrar en el reino de Dios. Al reino de Dios solo entran los humildes. A través de la humildad nosotros cruzamos por la puerta hacia el reino de Dios. Y es que Dios, a través de la humildad, entró en este mundo en un espermatozoide divino que fue depositado por Dios mismo en una joven llamada María. A la unión de ese espermatozoide divino con el óvulo humano se formó un ser de dos naturalezas, divina y humana. Y ese ser de dos naturalezas fue el que se encargó de introducir en la naturaleza humana el gen definitivo de la evolución de toda la especie humana. Ese gen que venía en ese espermatozoide divino, que lo aportó Dios, que fue el Padre biológico de Jesucristo en este mundo, alteró la naturaleza de los seres humanos en adelante. Jesús fue el primer hombre en la tierra perfecto, completamente evolucionado, completamente perfeccionado. Jesucristo vino a hacer todos los ajustes que necesitaba la especie humana para alcanzar el diseño perfecto trazado por Dios desde antes de crear el universo. Como dice Efesios capítulo 1 y Colosenses capítulo 1 en tantas escrituras, Dios tenía, desde antes de crear el universo, Dios tenía un fin en mente. Y es que Dios creó el universo para traer a Jesucristo a la tierra. Pero para traer a Jesucristo a la tierra, Dios primero tuvo que crear al hombre y a la mujer, tomados de la misma materia que están hechos todos los animales. No existe diferencia entre los hombres y los animales. Nosotros estamos hechos del mismo material que están hechos las aves, los perros, los gatos, las moscas. Solo tenemos un 43% de diferencia en nuestro material de ADN con respecto al comportamiento de los demás animales, y nos diferenciamos en un 1%, 1.2% de muchas especies, entre ellos los monos. Darwin no dijo que nosotros evolucionamos de las distintas especies de monos en la tierra.
Él dijo que hay un ancestro común con todos esos monos, una madre de la que venimos toda la especie humana. Darwin no creía en la teoría del hombre de Java, de Pekín, de Neandertal. Venimos de una sola madre, Eva, y un solo padre, Adán. Pero Darwin no habló ni de Eva ni de Adán porque era un científico. Pero este hombre creado por Dios en el llamado jardín del Edén, en esa metáfora tan hermosa del paraíso, tenía que adaptarse a la vida en esta tierra, y después de muchas adaptaciones de desarrollo del hombre inteligente, el Homo sapiens, Dios preparó a través de los profetas a la humanidad y especialmente a la nación de Israel para él mismo introducir el gen en nuestra naturaleza que llevara a este hombre, Adán y Eva, a su máxima expresión, a la reconfiguración total y plena de un hombre y de una mujer perfecto, perfecta, totalmente acabado, completo, completa, sin que le haga falta nada. Y ese hombre perfecto y completo se llama Jesucristo. Me encanta cuando Jesús se lleva a Pedro, a Juan y a Jacob a un monte alto, y allí les da una degustación a ellos de lo que ellos van a hacer por haber creído en Él, en lo que se van a convertir por haber creído en Él, y lo que ya Jesucristo, el hombre Dios, el hombre completamente divinizado, era cuando estaba en este mundo. Léanlo conmigo en esta relectura, en esta hermenéutica que les estoy proponiendo hoy, es decir, en esta interpretación de la Biblia. En Mateo capítulo 7 versículos 17, Mateo 17 versículos 1 al 2 leemos: Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. El versículo 2 dice: ¿y qué? Y se transfiguró. Miren ustedes qué es transfigurarse. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol. Yo agregaría al mediodía. Y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Ese es un hombre completamente evolucionado en su estado completo y perfecto. Un hombre, una mujer en su etapa final, en su estadio final, con el último pincelazo de Dios, como pintor y artista supremo de la especie humana. Es un hombre cuyas células, moléculas se transforman y giran a la velocidad de la luz. Su cuerpo se convierte como el helio. Estamos hechos de agua y de muchos elementos de la materia, pero el hombre definitivo será un cuerpo celeste.
un cuerpo de luz. Jesús se transfiguró. La palabra transfigurarse en griego literalmente es metamorfoste. En griego, repítala. Entonces, en el texto griego, esa palabra es metamorfosis. Así está el texto griego original. Es increíble que tantos teólogos desde que el evangelio se escribió, desde que se escribió este evangelio de San Juan, póngale en los años 90. ¿Cómo es posible que los teólogos, leyendo que ahí dice metamorfosis, hayan perseguido a Carlos Darwin, el padre de la teoría de la evolución? Cuando este texto está mostrando a todas luces que una metamorfosis del hombre, así como ocurre en la rana, así como ocurre en la oruga, que se transforma en mariposa. Y en nada se parece una oruga a una hermosa mariposa. Una vez sale de la crisálida representa la muerte. Jesucristo le dio una degustación a los apóstoles cuando se transfiguró. Les dijo: miren, esto es lo que yo soy. Esta es mi genética secreta y oculta. Este es mi secreto, Pedro, Juan y Jacob. Este es el secreto de lo que yo vine a hacer a esta tierra. Pero para convertirme en este hombre con un cuerpo luminoso, lleno de luz, debo morir. Así como la oruga se cuelga y se mete durante unos días en una tumba llamada la crisálida, así el Hijo del Hombre estuvo en una tumba durante 3 días. Y cuando resucitó con un cuerpo lleno de luz. ¿Y quién resucitó? Jesucristo, hombre, con un cuerpo divinizado, como dice Colosenses 2:9. El cuerpo de Cristo estaba completamente divinizado, porque hizo el proceso que Dios le envió a realizar a la tierra. Y cuando Jesucristo muere, es hermoso saber que Jesucristo muere y Él quiere que tú y yo, primero el pueblo de Israel que lo rechazó, y todos los seres humanos que creamos en Jesucristo, hagamos la experiencia y pasemos por el proceso de evolución definitiva o perfeccionamiento de nuestra especie, recibiendo la genética de Dios, recibiendo la genética de Dios. Por eso en Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4, dice que en los planes de Dios estaba compartir viralmente con nosotros la naturaleza divina. ¿Sabes qué? Dios introdujo el gen de su naturaleza divina en la humanidad a través de Jesucristo, y por medio de Jesucristo lo envía viralmente a cualquiera que lo quiera recibir, y esto se recibe por fe.
Y la fe es la certeza de lo que se espera, el convencimiento de realidades que no vemos. Hebreos 11:1. Amigos, así como en el 2020, de manera misteriosa y extraña para la ciencia todavía, comenzó a pasar de los animales, tal vez los murciélagos, al hombre, algo que se llamó el coronavirus o el COVID-19. Entonces se infectó un hombre, quizás en un laboratorio de China, eso no lo han podido demostrar. Pero luego ese hombre se contagió y le pasó el COVID-19 a otro y a otro y a otro, y eso llegó a todas las naciones y se propagó entre los hombres y las mujeres de todas las naciones por miles y por millones, por contagio. Así el gen de Dios también se empezó a propagar hace 2000 años entre la especie humana. Y ese gen entra viralmente en los cuerpos humanos, en los organismos humanos, siguiendo las instrucciones de Dios en la Biblia, en el Evangelio. Lo acabamos de leer. Quizás algunos no se dieron cuenta, pero cuando leímos San Juan capítulo 1, quiero que me pongan en pantalla nuevamente, desde el versículo 10 hasta el 13. San Juan 1, 10 al 13, repasemos con este conocimiento previo que les he dado ese texto. Miren allí. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo, ¿no qué? No se dio cuenta que Dios estaba entre nosotros, Emmanuel. Versículo siguiente. Vino a los de su propio pueblo, a los israelitas, y hasta ellos, ¿qué? Lo rechazaron porque lo crucificaron. Pero atención a los versículos 12 y 13, dice, pero, a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser ¿qué? Hijos de Dios. A los que ¿qué? A los que creyeron en él. La palabra creer es una de las formas en que la Biblia habla de tener fe. A todos los que tienen fe, a los que creen, a los que se convencen en el entendimiento y en su interior, en su corazón, que Jesucristo vino a este mundo para transformar a los hombres y a las mujeres, transfigurarlos, hacer una metamorfosis en los que tengan fe, en los que crean en el plan divino de Dios. A ellos les da el derecho. Derecho es en derecho, en ley. Les da el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y por eso Jesucristo, cuando vino a la tierra y nació de la Virgen María, mientras estaba vivo, él era el único hombre en su especie. Si ustedes leen en la casa en San Juan capítulo 12, van a encontrar que desde el versículo 20 y siguientes, unos griegos, que era la cultura más avanzada racionalmente en ese momento en la tierra, cuna de nuestra civilización occidental, unos griegos fueron a visitar a Jesús y Jesús dijo: miren, yo soy como un grano de trigo. Si un grano de trigo no se siembra,
seguirá siendo un solo grano de trigo. Pero si se siembra y muere, se convierte en semilla que da lugar a que nazca una planta de trigo. Y esa planta de trigo tiene muchas espigas. Y todas las espigas tienen muchos granos. Y cada grano es de la misma calidad del grano que se sembró. Jesús dijo: si no muero, seguiré siendo el único hijo de Dios. Pero si me muero, me multiplicaré, me voy a reproducir epidémicamente y voy a darle muchos hermanos a Dios y dejaré de ser el único hijo de Dios, esto es, el unigénito, y me voy a convertir en el primer hijo de Dios, en el primogénito, y le llevaré a mi Padre muchos hermanos y hermanas de entre los hombres y mujeres que crean en mí. Y por eso Él murió. Otro día les explico a los que no entienden por qué Jesús tuvo que morir. Eso es tema de otro día para los que no entienden. Pero Él murió para darte vida a ti y vida a mí, la vida de Dios, porque en Él estaba ¿qué? La vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y con este conocimiento que ya tienes, confío en que tu entendimiento se haya iluminado y que tú puedas decir: ¡Eureka! Lo entiendo, lo comprendo. Ahora entiendo los planes de Dios. Cuando vino a la tierra, vino para hacer en nosotros ese proceso de transformación, de metamorfosis. Tú y yo podemos llegar a ser como Jesucristo. Tú y yo estamos llamados a ser como Él. Mira lo que dice Filipenses capítulo 3 versículos 20 y 21 en pantalla. En cambio, nosotros somos ciudadanos ¿de dónde? Somos ciudadanos del cielo, no de la tierra. ¿Dónde vive quién? El Señor Jesucristo. Y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Amigos, en Navidad celebramos la encarnación de Dios, el que Dios se hizo hombre. Pero muy pocos seres humanos saben que Jesucristo, que está sentado en el cielo como Dios, hombre, a la derecha del Padre, regresa a la tierra un día y viene a hacer algo tan maravilloso, y es a transfigurar a todos los que estemos vivos y a resucitar a todos los que murieron creyendo en Él. Mira lo que dice el versículo 21. Él tomará nuestro débil ¿qué? Este cuerpo mortal, este que tengo yo, que cumplí 60 años de edad la semana pasada, cada vez se debilita más, se envejece, cada vez me cuesta más trabajo peinarme. Cuando yo era joven tenía tremenda melena, una mata de pelo, pero con el tiempo me cuesta trabajo arreglar para que ustedes no me vean tan feo como en realidad soy. Este débil cuerpo que se enferma, que se debilita y que finalmente se acaba, será un día transfigurado en un cuerpo inmortal, glorioso, resplandeciente, reluciente, igualito al de Jesucristo, y un cuerpo eterno como el que Jesucristo tiene. Miren lo que dice ahí: y lo transformará
en un cuerpo glorioso igual al de ¿quién? Al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Y para que eso suceda, presten atención, amigos, cómo comienza ese proceso en este Adán y en aquella Eva que está hoy aquí y a través de la internet. ¿Cómo inicia este proceso genético en el que Dios nos comunica, nos contagia viralmente su ADN, el ADN de Jesucristo? Miren lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Ahí está en pantalla. Y no os adaptéis a este mundo, sino que transformaos. ¿Sabe cómo se dice en griego transformaos? Metamorfo. Es una metamorfosis que comienza ¿dónde? Ahí está, mediante la renovación ¿de qué? De vuestra mente. En griego se dice nous, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Amados amigos, me encantaría quedarme aquí en este texto mucho rato, pero solo quiero decirles de este versículo lo siguiente: no adaptarse, que es una palabra que habla de los esquemas. Escuchen esto: la humanidad entera ha evolucionado culturalmente, y la humanidad de este tiempo se aceleró en evolucionar culturalmente al punto que está cambiando los patrones de comportamiento del rol del hombre, del rol de la mujer, y está haciendo desaparecer el concepto del hombre natural, de la mujer natural. Está cambiando el concepto de familia tradicional por una nueva familia compuesta de un hombre y una mujer con lenguaje cultural, lo que hoy se llama la comunidad LGBTQ+. De tal manera que hoy ya no hay un concepto de hombre natural, de mujer natural, sino que hay una cantidad de géneros, desde lo masculino hasta lo femenino. Y eso es un cambio sociocultural acelerado. Pero presten atención: desde que el hombre existe, comenzó a crear la cultura. Cultura es todo lo que el hombre cultiva, todo lo que el hombre hace, produce, es cultura. Y Pablo está diciendo aquí que no nos adaptemos, no nos acomodemos y no nos aferremos a esos patrones de comportamiento cultural, porque son modas y las modas pasan. Y hoy estamos en la moda de la comunidad LGBTQ+. Es una moda que nació con el feminismo después de la Revolución Francesa en sus 3 olas. Pero la moda pasa, las modas pasan, las costumbres de las sociedades pasan. Ya pasó la sociedad patriarcal, ya pasó la moda donde tu abuelo tenía muchas mujeres
que tu abuela no conocía y lo importante era que ella no se diera cuenta. Ya pasó esa moda. Ya pasó la moda en que un hombre tenía muchas mujeres y muchos hijos en nuestra sociedad. Y estamos en una nueva moda donde al hombre y a la mujer se les conceden derechos iguales. La paridad que hoy se está legislando en el nuevo gobierno. Y muy bueno que hoy tanto mujeres como hombres tengamos derechos igualitarios y oportunidades iguales para los hombres y para las mujeres. Y eso es importante, porque eso no estaba en la moda de la humanidad de hace 50, 100, 200 años. Las mujeres conquistaron contra viento y marea ese derecho. Pero amigos, todo eso no han sido más que modos de vivir, modos de habitar, costumbres, patrones de conducta que se han pasado de generación a generación, y todos los patrones de conducta pasarán. Pero Pablo dice algo importante aquí en Romanos, y es: no se aferren a los patrones de conducta de la sociedad, de la cultura. Desapréndanlos y aprendan en su mente, en su entendimiento, aprendan a vivir de acuerdo como vivió Jesucristo. Él es el hombre perfecto. Él es el hombre que le agradó a Dios. Él es el hombre que amó perfectamente a la humanidad. Jesucristo es el hombre perfecto y a Él debemos tender a parecernos. Imitemos a Jesucristo, aprendamos a vivir como Jesucristo, integremos a nuestra vida, a nuestra manera de pensar, a nuestra forma de vivir y de existir, el carácter de Cristo, la forma como Jesús pensó, vivió y entregó su vida en amor y servicio a los demás, y evolucionaremos. El punto de partida, la puerta para que ese gen divino entre en tu organismo, en el mío, es creer en Jesucristo, recibir a Jesucristo por la fe en tu corazón, y Él envía la genética de Dios a través del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo se mete en tu cuerpo, comienza a cambiar tu manera de pensar, tu manera de vivir, y hace de ti un hombre nuevo, una mujer nueva. Eres una nueva criatura, una nueva creación de Dios. Comienza la metamorfosis hasta que Cristo venga, y si estás muerto, muerta, te resucite de la crisálida como un hombre, una mujer perfecto, resplandeciente. Y si estás vivo, no morirás, dice 1 Corintios 15, sino que seremos transfigurados, transformados en un abrir y cerrar de ojos. Cuando un ángel suene la trompeta de Dios, todo tu cuerpo quedará transfigurado, pero nadie en la tierra lo verá, porque nos reuniremos con Jesucristo que viene del cielo. Esto es una locura, todo lo que les he predicado en esta noche. Cerremos los ojitos. Vas a decirle al Señor: menos de mí y más de ti yo deseo.